Loretta Ortiz, que nos acompaña en este espacio. Ministra candidata, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal estos primeros, pues ya casi próximamente 48 horas, primeros 2 días de campaña? Un nuevo ejercicio, me imagino, para usted. Sí, es nuevo, es la primera vez que voy a participar en unas elecciones. Yo había participado, bueno, fui diputada federal, pero fui plurinominal, entonces es la primera vez que hago un ejercicio de esta naturaleza, es decir, contender para una candidatura, en este caso de la Suprema Corte de Justicia. Es la primera vez que participo en un proceso electoral activamente. ¿Y qué le han aconsejado o qué ha asumido para esta nueva campaña que es histórica y compleja por lo mismo de ser nueva? Sí, y yo misma lo veo y me lo han comentado otras personas, es una elección, pues sí, no podemos dudarlo, histórica, que trae un grado de complejidad y que es de suma importancia que todas las personas salgan a ejercer su derecho al voto, que yo digo que es un derecho y una obligación, porque con esta elección pues se van a definir la historia y el comienzo de una nueva época en el Poder Judicial Federal y local. Es decir, no solo se van a elegir a los ministros, sino también a los integrantes del Tribunal de Disciplina, Sala Superior, jueces, magistrados federales, Tribunal de Disciplina local y jueces y magistrados locales. Entonces es una decisión, hay más de 3,000 candidatos, es una elección importantísima y que pues ayer básicamente, porque ayer lo pude mencionar, porque ya entramos en este proceso de que lo puedo decir ahora de campaña, llamar al voto. Es muy importante que las personas se informen, que pueden ver los datos de las personas o tomar conocimiento de cómo son ellas, cómo han dictado sus resoluciones y sentencias. En el caso de tu servidora o en el caso de los otros jueces y magistrados que estén en funciones, a través de las plataformas continentales, plataformas digitales. Pues también con el internet llegamos hasta Europa, aunque no creo que le sirvan mucho los votos en Alemania o en Francia, pero sí. Plataformas digitales, ahí están, la del Poder Judicial Federal, están mis sentencias y también están mis votos. Y que he jugado un papel muy importante, modestia aparte, porque se debió a tu servidora, que incluso tengo un libro publicado, el de la energía eléctrica, donde sostuve, conseguimos los 4 votos, que el derecho a la electricidad es un derecho humano, que como así tenemos el derecho a la vivienda digna con electricidad ahora, y más a raíz de lo del COVID, tenemos el derecho si no tuviéramos electricidad, a la educación, al trabajo, a la salud, o sea, todo depende de la electricidad. Y sostuve en el proyecto principalmente que no constituye un monopolio los permisos que se dan a las empresas extranjeras, sino que es una actividad que está regulada en el 27 constitucional y que pertenecen los recursos naturales, tanto como hidrocarburos, litio, también en el caso de la energía eléctrica, a la nación, y que por eso se presta el servicio público de energía eléctrica por el Estado, que las empresas extranjeras o nacionales que calificaban como un monopolio la actividad que realiza CFE, que están en una idea falsa, porque sí. Queda muy claro en el artículo 27 que la distribución y planificación de la energía eléctrica está dentro del ámbito de la soberanía del Estado mexicano. Entonces, a raíz de eso, pues, saqué un libro incluso con Porrúa
y a raíz de eso, ya hubo este planteamiento. Desgraciadamente, tuvimos la situación de que llegó a la sala y que fue el famoso caso de... ¿Iberdrola? Sí, que las empresas y que estaba fungiendo como presidente y como ministro presidente de la sala y ministro Pérez Dayán ejerció 2 votos y con el de Luis María y se declaró impedido el Lainez Potisek. Con esos 3 votos, pues votaron para que esta sentencia que fue tomada por el Pleno por los 4 votos necesarios, pues que ya no surtiera sus efectos, o sea, se les concedió el amparo y con el amparo fue un amparo erga omnes a todas las empresas que estaban en la misma situación. Por eso es la razón tan importante, y ahora en la reforma ya está establecido, que no se pueden ya dar amparos con efectos erga omnes, es decir, para todos, ni tampoco no se pueden dar amparos con efectos erga omnes, ni tampoco van a desaparecer las salas. Yo creo que en buena razón o medida por este precedente. Correcto. Ministra, preguntarle 2 cosas. Primero, ¿cuántos años lleva en función como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y si esta etapa de 60 días de campaña, pues no afectará de alguna manera, digo, en los 3 casos de ministras en funciones que buscarán ser ratificadas a través del voto, pues el desarrollo de la Corte. ¿Sí tienen prevenido ese tema? Sí, yo tengo 3 años como ministra de la Corte. Me acaban de nombrar presidenta de la primera sala en esta última etapa, porque van a desaparecer a partir del que ya se eche en marcha, entremos en funciones la nueva Corte y ministros, con ministros, magistrados, jueces, etcétera. Nosotros no podemos dejar la función, porque si no, no trabajamos, o sea, no se resuelven los asuntos y la ciudadanía se quedaría privada de un derecho fundamental que es el acceso a la justicia. Ya hay un cronograma en el que yo personalmente no estuve de acuerdo, y en el Que que... fue donde video que se hizo viral donde usted habló eventualmente de la ministra Batres, tengo entendido. Sí, y que aprovecho la oportunidad para pedirle una disculpa personal porque se dio un malentendido. O sea, yo me llevo perfecto con la ministra Batres y ese malentendido, pues si hubo un malentendido, le pido las disculpas, pero yo jamás quería decir que ella no quería trabajar en la Corte. Correcto. Sí, considera que lo desvirtuó los medios de comunicación o estaba sacado de contexto ese video. Así es. ¿Qué quería decir en realidad usted entonces? Yo nada más quería decir que había un cronograma de actividades y que nos teníamos que sujetar a él. Y el que en realidad comentó esta situación fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Entonces, con Alfredo fue con la situación de que nos quedamos pues para seguir ese cronograma. Correcto. Ministra, veo, por ejemplo, el día de ayer me tocó ver imágenes de usted volanteando y de haciendo el famoso casa por casa. ¿Qué le dice a la gente cuando usted pide el voto o entrega estos volantes, estos trípticos? ¿Qué mensaje le da directamente a la ciudadanía que le abre la puerta de su casa? A ver, tengo esta práctica del volanteo, esta sí la tengo, porque soy obradorista de corazón, o sea, yo tuve que ver con la fundación del movimiento, o sea, 25 años con Andrés Manuel López Obrador. Y me regalaron unos tenis, nada más a empezar, y el casa por casa. Desde hace 25 años. Y en este entendido, pues no, para mí no es una actividad pues extraña o una actividad que no conozca. En ese entonces,
pues no estábamos en la situación cuando empecé a volantear, por así decirlo. Participé en la consulta, en la revocación de mandatos, en la consulta de los expresidentes, en la revocación de mandatos, en muchas ocasiones. Entonces, en todas esas ocasiones y ahorita, cuando les llego y les digo, bueno, buenas tardes, me presento, soy Loretta Ortiz, estoy para candidata a ministra de la Suprema Corte, y en algunas ocasiones, pues sí, no es sencillo, porque las experiencias que ha tenido las personas más bien son amargas, tristes y amargas. Los confunden incluso a ustedes como si fuesen alcaldes de pares, piden el voto, pero y no vuelven, pero pues no es el caso de ustedes porque no van a gobernar. Exacto, pero además amargas, porque una señora, y me dejó impresionada, me dijo, es que vienen a pedirnos el voto y después se olvidan, ¿no? ¿Dónde estaban ustedes en la jubilación de los trabajadores del ISSSTE? Y usted ya era ministra y, bueno, me empezó, y le dije, mire, no me correspondió a mí. Yo llevo 3 años, pero le aseguro que si yo estuviera en ese lugar, ejerciendo esas funciones, yo hubiera dictado una sentencia que fuera a favor de los derechos de los trabajadores. Pero es una situación que la mayoría de la gente trae reclamos. O sea, hay situaciones que me vienen a reclamar que no me corresponden a mí. Pero bueno, después de una explicación y ya, les digo, pues es que voy a tratar, o sea, ponerle en contacto con la persona que la puede ver este asunto y si cae dentro de mi ámbito, pues yo canalizo los asuntos. También, pues él les acabo de decir, soy una ministra que lleva 3 años, que me preocupan todos los derechos de los derechos humanos de todas las personas, sean de niños, niñas, adolescentes, sean adultos mayores, sean mujeres, sean, o sea, de la diversidad sexual, migrantes irregulares, mujeres, en fin, de todos los grupos, trabajadores, hay una preocupación, tengo esta preocupación desde joven, me he especializado en derechos humanos y esa especialidad la tomé porque tengo una vocación, esa es la verdad, una vocación desde niña de que me quería preparar como abogada y sí, una vocación por la justicia. O sea, yo sostengo que es diferente legalidad a justicia. Justicia no es la legalidad, la simple legalidad, es interpretar la norma para que en ese caso concreto, en ese contexto específico, se resuelva a base a los principios del derecho internacional de los derechos humanos, pro persona y sobre todo con base a la equidad. Es decir, es convertir a la norma en una sentencia humana que ve el rostro de la otra persona, que no es una aplicación automática. Tenemos la inteligencia artificial que ya puede darnos sentencias y que son totalmente deshumanizados, o sea, claro, se recurre a inteligencia artificial en varios países. Fui incluso a un seminario en representación de la Suprema Corte, a un congreso, a Río de Janeiro, con el J20, al que fue invitado después la presidenta con los jefes de Estado, en este caso fuimos los ministros de la Suprema Corte, presidentes. A mí me autorizaron, yo fui en representación de la Suprema Corte de México y hablamos de inteligencia artificial. Y en esa situación de la inteligencia artificial, pues son, pues sí, entes digitales, entes artificiales, los que resuelven, que son autónomos, y es una gran diferencia que te denieguen un recurso o un amparo, un robot, por así decirlo, a que lo haga una persona de carne y hueso. Claro. Ministra Loretta Ortiz, voy leyendo los comentarios y aprovecho también para hacerle esta pregunta. Usted hace unos momentos se definió como obradorista y tengo entendido que también usted es fundadora de Morena, ¿verdad?
Sí, así es. Bueno, Así. bueno, uno de los principios del obradorismo, entre muchos, es la austeridad republicana. Y un reclamo popular es el tema de los salarios de los ministros, de lo oneroso que ha sido la Corte estos últimos años. Me gustaría preguntarle, ¿qué opina usted de los salarios que actualmente reciben los ministros de la Corte? Y si con este cambio de la elección judicial hay, pues, entre otras cosas, parámetros para que se empiece a respetar el tan escuchado artículo 127 constitucional de las remuneraciones por debajo de la presidencia de la República. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, en primer término, ahora puedo continuar como candidata para la Suprema Corte porque hay que puntualizar que los otros ministros renunciaron, o sea, renunciaron porque no precisamente no querían bajarse las prestaciones y el sueldo por debajo a la presidenta de la República, no querían quedarse sin su haber de retiro. En esta situación, pues está Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Luis María también, bueno, él se jubiló y él no tuvo que renunciar porque se cumplió su periodo como ministro de la Suprema Corte. En el caso de las 3 ministras que nos quedamos, las 3 decidimos, en mi caso particular, yo decidí, sí, consideré que para mí lo importante, porque tengo una vocación de servicio, de servir a los demás. No es recibir el gran sueldo. Incluso mi hija me dijo, ¿por qué no te retiras, mamá? Ya te tomas un cafecito y un pancito. No, lo hago por vocación. Realmente, yo ahorita a estas alturas, lo dije ayer, tengo 70 años, podría dedicarme a cuidar a mis nietos, a vivir la vida, pero no lo hago porque me gusta lo que hago y además tengo una vocación y me he preparado toda una vida para ocupar este cargo, o sea, toda una vida tengo la licenciatura en la Libre, la maestría en la Ibero, un doctorado, SNI 3, he publicado varios libros. Además de todo esto, tengo la experiencia porque fui consejera de la Judicatura y ahora soy ministra. Entonces, decidí renunciar a mi sueldo, ponerlo por debajo de la presidenta de la República, mis prestaciones, ya contraté mi seguro de gastos médicos, en fin, a cualquiera cuestión que sonara a privilegio y en razón de que quiero que legitimarme con el voto de la ciudadanía y someterme a este proceso de votación. Para mí es muy importante esta elección porque veré reconfirmado que mi votación es aceptada y legitimada por los ciudadanos. Y estoy segura que en el caso de los otros jueces y magistrados y ministros es la misma situación. Los que permanecemos aquí es por una vocación de servicio y por eso aceptamos que nos disminuyeran el sueldo. Ministra Loreta, le quiero preguntar, soy tabasqueño, entonces usted recordará cierta entrevista que le dio a Telereportaje al periodista Emanuel Civilla, y vaya que se hizo viral en sus declaraciones. En Reporteros MX tomamos justamente esa declaración, y usted comentaba que a sus inicios el equipo de Ricardo Salinas Pliego, un subordinado representante de Ricardo Salinas Pliego, pues prácticamente usted mencionó que pues a cambio de paquetes publicitarios, como que se diera una especie de enroque a favor de sentencias de Grupo Salinas, de Salinas Pliego. No, me gustaría recuperar esto que mencionó en aquel momento, porque tengo entendido que incluso han metido documentos para que usted ya no participe y se involucre en ciertos temas de Grupo Salinas. Preguntarle si es así de común este tipo de ofertas, de tensiones dentro de la Suprema Corte, y cómo ayudar para que en esta nueva etapa pues ya no venga el poderoso, el potentado y a ver quién pesca para que salga beneficiada su empresa. Bueno, no puedo decir nada porque ya se han formulado
impedimentos, prácticamente contra todos los de la Corte. Yo tengo uno y si digo algo porque tenemos asuntos pendientes, entonces no me puedo pronunciar, ahorita no puedo decir nada porque están asuntos pendientes de resolver. Y perdón, una disculpa, pero no puedo decir nada. No se preocupe. Bueno, déjemelo para después, cuando ya se resuelva. Mejor permítame preguntarle entonces, en el caso de la Suprema Corte, en un caso estricto, paradójico, que no tiene nada que ver con la realidad, si un multimillonario adeudara miles de millones de pesos y la Corte le tocara resolver, por decir algo, la unidad de inteligencia financiera, si tiene la posibilidad de involucrarse en sus cuentas financieras, en el registro de estas cosas, ¿usted estaría de acuerdo que las instituciones del Estado tuvieran la autorización, tuvieran la facultad para revisar que nadie eluda sus impuestos? Es la misma situación, no me puedo pronunciar porque si yo digo algo ahorita, me estoy pronunciando sobre el fondo del asunto. Muy bien. Ministra Ortiz, para finalizar, le ofreceré una disculpa por intentarlo, perdón, como periodista tengo que buscar la forma. Ministra Ortiz, para finalizar, un mensaje que le quiera dar a los mexicanos, y hay algunos que me están preguntando sobre su número, porque esa es otra, no va a ser necesariamente con el nombre, sino su número. ¿Qué es el mensaje que le otorga al pueblo de México para la campaña y, en caso de que así lo decidan, cuál es su número? Sí, su servidora, porque soy la servidora del pueblo de México, es el número 22 en la lista, de la hoja moradita, la que va a ser de ministros y ministras. Van a votar por una ministra honesta, que eso es muy importante, honesta, lo pueden ver en todo mi actuar profesional, nada más honesta, con capacidad y experiencia. Y dispuestísima a ponerme a sus órdenes en el Poder Judicial Federal en la Suprema Corte. Ministra Ortiz, si me lo permite, la estaremos molestando en lo que queda de la campaña para platicar con usted. Le agradezco mucho estos minutos y le envío un abrazo afectuoso. Muchas gracias, fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias.